Señores, muy buenos días. Reciba un cordial saludo del general de brigada Carlos Manuel Llanes Lazo. Él es el jefe nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil. De igual forma, al ingeniero Leonel Corrales Grispo, director de la División Desconcentrada de Indias y Ancas. Agradeciendo la participación. ¿No he escuchado? Sí. Agradeciendo su participación a cada uno de ustedes, vamos a brindarle la asistencia técnica en la formulación de los planes de contingencia ante lluvias intensas y peligros asociados. Correcto. Vamos a compartir nuestra presentación. Sí, sí, bueno, dando inicio a esta presentación de formulación de plan de contingencia por lluvias intensas y peligros asociados, como tenemos conocimiento que nuestra región Ancash, bueno, presenta condiciones de territorio que pueda generar daños a las personas, a los medios de vida, infraestructura, durante esa temporada de lluvias intensas que se presenta en este año como también el siguiente año, ¿no? 2022. Bueno, para esto nosotros nos permitimos apoyarles para que cada gobierno local cuente con este instrumento eh, y puedan atender oportunamente, estar preparados, ¿no? Tener toda la logística para poder atender las emergencias por las lluvias intensas, ¿no? Entonces, mencionarles que dentro de contar con un plan de contingencia, está normado dentro del reglamento de la ley SINAGER en el artículo 39, donde lo menciona, ¿no? De los planes específicos por proceso, ¿no? En su numeral 39.1, en su inciso E, lo menciona los planes de contingencia. En este caso, pues, sí. Tenemos en el inciso en F, ¿no? Planes de contingencia. Bueno, de la misma forma, también tenemos una resolución ministerial, la 188 del 2015, donde nos indica los lineamientos para la formulación y aprobación de planes de contingencia, donde nos da todas las pautas y los procedimientos para poder formular nuestro plan de contingencia de manera general, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Qué es un plan de contingencia? ¿No? Un plan de contingencia, señores, son procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, de alerta, de movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular, ¿no? En la cual se tiene escenarios definidos, ¿no? Se admite a nivel nacional, regional y local. Cuando digo escenarios definidos, los planes de contingencia se tienen que elaborar para, en este caso, estamos hablando para las temporadas, para las lluvias intensas, de igual forma también se puede ser para los peligros ¿no? de incendios forestales, bajas temperaturas, heladas, ¿no? Para cada fenómeno o cada evento se tiene que, debemos contar con los planes de contingencia, ¿no? Bueno, las etapas de la formulación y aprobación de plan de contingencia, la primera etapa es la formulación del plan, en este caso, hablamos de conformación de un equipo técnico, ¿no? Eh, este equipo técnico debe de establecerse un plan de trabajo, ¿no? Es de la misma forma
tiene que definirse un escenario, elaborar un documento que contiene el plan de contingencia. Ya, en la segunda etapa es la aprobación del plan. Ya, hay que aprobar con un documento, en este caso a nivel del gobierno local, con una resolución de alcaldía, ¿no? Luego, una vez aprobado, tenemos la etapa de discusión del plan. Hay que socializar el plan, en este caso, con todos los actores. También hacer conocer a la población para que puedan responder oportunamente en situaciones de emergencia, ¿no? En la cuarta etapa es la implementación y ejecución del plan, ¿no? Eso significa cuando ustedes ya cuentan con su instrumento de gestión. eh, También en este plan debe incluirse un presupuesto, ¿no? Ese plan debe ser implementado, ¿no? Los planes también requieren una evaluación. En esta quinta etapa es la evaluación y actualización del plan, ¿no? Como sabemos que los escenarios van cambiando en base a los niveles de vulnerabilidad, ¿no? En esta etapa de evaluación y actualización del plan, realmente va a ser importante eh, la, durante las temporadas, en este caso, si hablamos de lluvias intensas, van a registrar daños, ¿no? En un ámbito geográfico. De igual forma, estos van a ir cambiando con los escenarios, con los pronósticos que se den en cada zona, ¿no? También algunos recursos que van a ser implementados, en este caso si hablamos para este año 2021-2022, van a ser actualizados si queremos para los años 2022-2023, ¿no? Entonces, son importantes su actualización. De la, También en la sexta etapa tenemos la articulación con otros planes. Tenemos que estos planes son planes de la gestión reactiva que deben ser articulados con los planes de preparación, con los planes de rehabilitación y con los planes de operación de emergencia, ¿no? Entonces, si hablamos de esa articulación, es importante definir un escenario, ¿no?, de riesgo de desastres. Formulación del plan de contingencia. Como hablamos, antes de empezar de formular un plan de contingencia, lo que tenemos que es conformar un equipo técnico, ¿no? El equipo técnico, bueno, el grupo de trabajo de gestión de riesgos y desastres será el responsable de conformar el equipo técnico de profesionales y técnicos para la elaboración de un plan de contingencia. En este caso, el presidente del grupo de trabajo puede invitar a profesionales y técnicos de las entidades científicas, universidades, colegios profesionales, especialistas, integrantes de la sociedad civil para apoyar al equipo técnico. Este equipo técnico está liderado por el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo o Defensa Civil, ¿no? Eh, a nivel de gobiernos locales, realmente a veces no tenemos, como lo señala acá en el texto, pero tenemos que ver la forma de tener mayor, ¿no?, participación de los involucrados o los actores en la formulación del plan de contingencia, ¿no? A los líderes, a los profesionales que están en la zona, ¿no? A los estudiantes, ¿no?, a los representantes de organizaciones, ¿no?, a vuestras autoridades. Entonces va a ser muy importante de conformar este equipo técnico para que sea un documento, ¿no?, que pueda ser aplicable y pueda ejecutarse durante las emergencias o desastres, ¿no? Este equipo técnico debe elaborar un plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo debe incluir tareas, responsabilidades y plazos y recursos necesarios para el cumplimiento del objetivo, estableciendo un cronograma en que indique la fecha y la culminación del plan de contingencia, ¿no? Este plan de trabajo creo que debe ser lo más sencillo, ¿no?
y con mucha responsabilidad en una matriz, ¿no? Una matriz, se puede elaborar una matriz Excel donde colocamos las tareas, ¿no? Las responsabilidades de los plazos y qué recursos necesarios, ¿no? Entonces, y igual manera, una fecha de culminación. Eh, Esto va a permitir, ¿no? Que si nosotros ya estamos iniciando la temporada de lluvia, que nosotros debemos tener, es una obligación a los gobiernos locales que debemos contar con nuestro plan de contingencia antes, bueno, durante el mes de noviembre que tenemos el plazo como, ¿no? Creo que este octubre ya estamos por finalizar, tenemos un mes más, podemos ya contar con nuestros planes de contingencia, ¿no? Pero este plan de contingencia también, pues, para que sea formado, como le dije, dentro de su etapa requiere la aprobación, ¿no? Eh, de igual forma debemos considerar la definición del escenario, ¿no? La definición del escenario es recopilación de la información sobre peligro, vulnerabilidades y riesgos según su ubicación geográfica o actividad económica, información que se utiliza para definir el escenario y determinar los niveles de riesgo y que motiva la formulación del plan de contingencia, así. Entonces, mucho de las zonas de la región Ancash, tanto Callejón de Huaylas, la zona de Conchuco, la zona de Vertientes, también la costa, conocemos pues nuestros puntos críticos, donde en esos puntos críticos donde podemos identificar que llama poblaciones. Esas poblaciones generalmente tienen muy alta vulnerabilidad en cuanto a la capacidad de respuesta que puedan tener. Entonces nosotros tenemos que definir para esas zonas o esos sectores, contar con un plan de contingencia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? En primer lugar, lo que buscamos es proteger la vida de las personas, proteger los medios de vida, ¿no? Eh, También la infraestructura pública que pueda ser dañada, ¿no? Entonces tenemos que ver cuando se considere como inminencia o peligro inminentes de algunos que pueda causar daño a la infraestructura pública, ¿no? Eh, Quiero mostrarle la estructura del plan de contingencia. En este caso está establecido en los lineamientos del plan de contingencia que está aprobado con resolución ministerial 188 del 2015, la PCM, donde debemos tener como una información general, en este caso local o regional, ¿no? Donde tenemos que conocer pues, cuánto de población, las características físicas, geología, geomorfología pendiente que debe estar dentro de eso de información general, ¿correcto? De igual forma, debemos sustentar con la base legal, con la parte normativa. En este caso ya conocemos que esto para formular los planes de contingencia se cuenta con la resolución ministerial, igual forma la ley del SINAGE, su reglamento. Dentro de ello también hay otra, otros documentos normativos que sustentan la conformación del grupo de trabajo, la plataforma de defensa civil, donde le menciona sus funciones, sus responsabilidades, ¿no? Y así mismo lineamientos sobre el sistema de alerta temprana, que tiene que ver parte de esto, otros instrumentos que se considere como parte legal, ¿no? Objetivos del plan de contingencia, en este caso lo que buscamos es un objetivo, tener como objetivo general, objetivos específicos, determinar el escenario de riesgo, en este caso, como lo mencionamos, conocer el peligro, identificar las vulnerabilidades y determinar el riesgo, ¿no? Y tener también una organización frente a emergencias. En este caso, tenemos que hablar del grupo de trabajo de la gestión de riesgo de desastres, sobre la plataforma de defensa civil, ¿no? Eh, el punto 5 dentro de la estructura del contenido son procedimientos específicos. Esta es la parte central donde un plan de contingencia debe aterrizar a procedimientos de alerta, a procedimientos de coordinación, a procedimientos de respuesta, a procedimientos de movilización, ¿no? Eh,
estos procedimientos van a ser, son los pasos que nos va a permitir qué hacer, ¿no? En este caso, cuando haya ocurrido un evento o cuando está por ocurrir. En este caso estamos hablando de la inminencia, ¿no? Entonces, eh, donde participan todos los actores. Si hablamos de alerta, por ejemplo, cuando hemos, principalmente cuando el peligro está por venir, en este caso se ha identificado un peligro inminente, nosotros tenemos que tener, conocer los niveles de alerta, conocer los umbrales, ¿no? En este caso, ¿no? Los procedimientos de coordinación, tener dentro de nuestro plan de contingencia, consideramos pues a los actores, a todas las instituciones que tiene que ver con la gestión de riesgo de desastre, y cada uno asume una responsabilidad, como también dentro de nuestro grupo de trabajo, dentro de nuestra municipalidad, contamos con las áreas diferentes, por ejemplo, el área de logística, la gerencia de infraestructura, ¿no? Que tiene que ver también, que tiene que cumplir un rol, una responsabilidad con, por ejemplo, uno de logística, yo diría también, por ejemplo, para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria, que tiene que ver la oficina de logística, ¿no? Eh, si hablamos de procedimiento de respuesta propiamente, cuando ya ha ocurrido el evento o se encuentra en inminencia, tenemos que actuar, ¿no? Y procedimiento de movilización. Y finalmente, anexos. En los anexos podemos adjuntar, ¿no? Los mapas de evacuación, mapas de puntos de concentración, un mapa de zona de seguridad, un directorio, protocolos de comunicación, ¿no? Y otros que puedan ser necesarios, ¿no? Entonces, no es tan difícil en este caso formular un plan de contingencia. Esta estructura está, lo establece en los lineamientos del plan de contingencia, que está aprobada con la resolución 188, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esta metodología de formulación del plan de contingencia. Entonces, el primer punto es escenarios de riesgo por lluvias intensas y peligros asociados, ¿no? ¿Qué hablamos como peligros asociados? Dentro de los lineamientos lo considera también como peligros asociados, ¿no? La crecida de los ríos, la activación de quebradas, ¿no? También algunos deslizamientos y otros fenómenos que tienen que ver con ante la ocurrencia de las lluvias intensas, ¿no? Entonces lo que tenemos que, dentro del escenario, tenemos que hablar de identificación de peligros. Tenemos que caracterizar el peligro, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son las características de ese peligro, ¿no? Su magnitud, su intensidad que pueda generar, ¿no? Su recurrencia. De igual forma tenemos que hablar sobre análisis de la susceptibilidad, ¿no? Dentro de la susceptibilidad tenemos que hablar de los factores condicionantes que generan el peligro, en este caso, condiciones del territorio. Si hablamos de geología, geomorfología, pendiente, cobertura vegetal que puede haber, entonces conocer en esa zona cuáles, porque son factores que van a condicionar de que el peligro, por ejemplo, si hablamos de temporada de lluvia, en zonas o en terrenos con alta pendiente va a haber bastante activación de quebradas, ¿no? ¿Sí? Son factores condicionantes. Un suelo suelto, ¿no? Donde se va a ver mayor incremento de flujos. Pero eso también va a ser, hablamos también de los factores desencadenantes, como hablamos una lluvia intensa que puede generarse, ¿no? Eh, durante la temporada de lluvias, ¿no? Que puede ser, o puede ser también un fenómeno del niño que puede presentarse, ¿no? Entonces son condiciones que se van a presentar para que se genere la susceptibilidad. De igual forma determinamos el parámetro del peligro. En este caso, en la zona donde estamos analizando, vamos a detectar, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de peligro? En este caso, ¿cuál es el que va a generar mayor daño? Consideramos, por ejemplo, eh, el caudal del río que pueda crecer, ¿no? La crecida del río, en este caso, van a ir los niveles del, de flujo de caudales que pueda haber, o también puede ser determinar, pues, un umbral máximo que puede determinar por las lluvias, ¿no? Eh, Una vez que ya hemos trabajado la parte de edificación peligro, también el otro factor de riesgo tenemos el análisis de la vulnerabilidad, ¿no? Lo que tenemos que analizar es
Primero es todos los elementos vulnerables frente a la exposición al peligro. Si hablamos de personas, de infraestructura, todos los que están expuestos al peligro. Pero cada uno de estos también, de los factores, tenemos que analizar lo que es la fragilidad y la resiliencia, ¿sí? Eso nos va a determinar qué nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, una comunidad preparada tiene una mejor respuesta, ¿no? En este caso, su vulnerabilidad sería menor, ¿no? Si una comunidad no está preparada, sus condiciones ¿no? físicas de edificaciones son bastante frágiles, son de material precario que puede ser en este caso, no, o también como capacidad de respuesta, resiliencia, no tiene, por ejemplo, no tiene señalizadas sus rutas de evacuación, no sus zonas seguras, no están organizados, no, en este caso, el nivel de vulnerabilidad aumenta, ¿no? ¿Sí? Y como saben, para determinar el riesgo, eh, es una función que podemos determinar entre el peligro y la vulnerabilidad. ¿No? Esta intersección nos va a determinar el nivel de riesgo, ¿no? Como saben, el nivel de riesgo eh, es la probabilidad de la ocurrencia de daños, ¿no? En este caso, lo que tenemos que eh, cuantificar los posibles daños de personas, materiales y medios de vida, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Entonces, conociendo este escenario, ya podemos identificar cuántas personas van a ser afectadas en un ámbito geográfico. Puede ser por la crecida del río, por inundaciones, un deslizamiento, un huaico, que puede ser. Para esto, ustedes conocen, señores ingenieros, responsables de la Oficina de Gestión de Riesgo, alcaldes, conocen su zona. Sobre esa zona tenemos que ya ir trabajando. ¿Para qué? Para proteger a esa población vulnerable, para proteger nuestra infraestructura pública, ¿no? Sobre eso tenemos que trabajar. Entonces ya conocemos el escenario de riesgo. Para este año, ya el Senami ha hecho su pronóstico y ha considerado, por ejemplo, ¿no? Sobre el pronóstico de lluvias de verano 2022, en este caso de enero a marzo, donde considera de costa centro, en este caso que estamos en la parte de la costa, ¿no? Las condiciones de escenario van a ser normales, las lluvias, ¿no? Si hablamos de la parte sierra, sierra centro-occidental, entonces vamos a tener un escenario superior. Va a haber un poco más de lluvia, ¿no? Es el pronóstico, ¿no? De enero a marzo 2022 de Senami, ¿no? Eh, Tenemos también el comunicado del ENFEN número 10, 2021, de 14 de octubre, donde considera, bueno, no hay mucha preocupación con el tema del fenómeno. El niño, en este caso, las condiciones van a mantener un rango normal, ¿no? En el verano 2022, ¿no? Entonces, no hay mucho. Pero sin embargo, nosotros como conocemos nuestro territorio, conocemos nuestra zona, eh, hablamos de que las lluvias a veces son focalizadas, ¿no? Se focalizan donde a veces superan los umbrales y nos generan daño, ¿no? No necesariamente todavía tiene que haber un fenómeno del niño, o llamamos un niño costero, un fenómeno del niño que pueda presentarse, sino nosotros tenemos, como sabemos, son bastante focalizadas. A veces tenemos una lluvia torrencial, esa lluvia torrencial nos va a generar daño. Para esto tenemos que estar preparados, ¿no? También hay perspectivas hidrológicas en el periodo de septiembre de 2021 a enero de 2022. También de parte del Senami, en la estación Cóndor Cero, ¿no? El río Santa va a mantenerse en condiciones normales, ¿no? De las otras quebradas, si ustedes manejan quebradas, ríos que puede haber en otras zonas, a veces no contamos con información, ¿no? Hidrológica. Entonces, pero
lo que hay que trabajar bastante es de que en cada zona son diferentes. Hay que conocer nuestros umbrales. En este caso, más adelante vamos a explicar sobre ese tema, ¿no? También el CNPRED, en base al escenario de riesgo sobre lluvias intensas, esta es una partecita donde voy a mostrarles. Ustedes pueden ingresar sobre escenario de riesgo ante temporada de lluvia 2021-2022, ¿no? Acá hay un enlace donde van a determinar a nivel de centros poblados en el nivel de exposición, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Huaraz, también, por ejemplo, hay Paquixca, ¿no? Estamos que hay población, 93 personas, viviendas 24, está en nivel de exposición alto, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es analizar cada uno de estos, de esta información del CNPRE, pero también con una verificación de campo podrían determinar qué zonas podrían ser afectadas, ¿no? Y con esto ya ir preparando su instrumento, en este caso su plan de contingencia, ¿no? Ante lluvias, ¿ya? Eh, Eso es muy importante ustedes para que puedan trabajar, porque el CNPRED ha trabajado el tema de escenario, ¿no? Pero este escenario es a nivel nacional. Lo que tenemos que ir, contrastar, como lo vuelvo a recalcar, es ir a campo, verificar si esas viviendas o esas personas no puedan sufrir daño durante esta temporada de lluvia, ¿no? Bueno, como saben que también la tecnología, ¿no? Las herramientas que tenemos, los sistemas de información geográfica, nos van a permitir determinar nuestros mapas, ¿no? Donde nos van a determinar los niveles de riesgo, ¿no? Si hablamos, tendremos un mapa, ¿no? A través de ArcGIS o QGIS, ¿no? A través de imágenes satelitales que podemos trabajar, el mapa de peligros, el mapa de vulnerabilidades y finalmente el mapa de riesgo, ¿no? Sí. También hablamos, el otro era organización frente a emergencias. Eh, Como ustedes saben que a nivel, para tener una emergencia, de acuerdo a nuestro marco normativo y la ley, está establecido los niveles de emergencia, ¿no? Donde lo mencionamos en el nivel del 1 al 5, ¿no? Se cuenta con los niveles de emergencia y en el nivel 1 y 2 es de competencia de los gobiernos locales, ¿no? En ese nivel de emergencia. En ese nivel de emergencia, en este caso los gobiernos locales, en este caso quien es responsable es el alcalde, como presidente del grupo de trabajo, plataforma de defensa civil, en este caso, ¿cómo atiende la emergencia? Los centros de operación de emergencia local son espacios de monitoreo, ¿no? Donde monitoreo de las emergencias, de los peligros, en este caso, son los que consoliden la información y brindan información procesada para la toma de decisiones y lo pasan al señor alcalde, ¿no? El señor alcalde toma las decisiones, en este caso, como ya cuenta con la información, el alcalde lo que tiene que hacer es convocar inmediatamente a su grupo de trabajo de gestión de riesgos y desastres y a su plataforma de defensa civil, ¿no? También participan las brigadas operativas en emergencia y los voluntariados, ¿no? Lo que hacen es, se trabajan ya con acciones, con actividades, intervenciones en beneficio de la población afectada, ¿no? Entonces, esta organización, esta estructura va a permitir de que la población sea atendida por vuestras autoridades en el nivel 1 y 2, en este caso por el nivel provincial o el nivel distrital, ¿no? Si hablamos del nivel 3, en este caso de la misma forma, ya estamos hablando cuando en el nivel 1 y 2 los gobiernos locales no han podido atender, en este caso han superado su capacidad de respuesta, quiere decir de que eh, eh, las, eh, las atenciones han quedado pendientes por atender
¿no? Quiere decir que la población es mayor a su, en base a su stock que cuenta su almacén del gobierno local, ha sido superada, ya no tienen recursos para atender la emergencia. En este caso, utilizamos los formatos de evaluación de daños y análisis de necesidades se le dan y lo solicitamos pues al gobernador para que nos pueda atender porque ya ha superado nuestra capacidad de respuesta, ¿no? ¿Ya? Porque ya no tenemos, ¿no? Hemos hecho todo lo posible para gastar nuestros recursos, tenemos todo, nuestro almacén ha quedado desabastecido, ¿no? Y le pedimos con nuestra evaluación de daños al gobernador indicando que yo he atendido a una cierta cantidad de población, ya no tengo recursos y quiero que me apoyen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Centro de Operación de Emergencia Regional va a estar en constante monitoreo y va a ser informado al gobernador, ¿no? Y toma las decisiones, el gobernador convoca igual a su grupo de trabajo de gestión de riesgo y su plataforma de defensa civil, a su primera respuesta y coordina con los alcaldes, ¿no? Y, y cuando hay que atender con bienes de ayuda humanitaria, lo que hace es que del almacén regional es entregada a los alcaldes para que el alcalde también atienda a su población afectada, ¿no? Entonces, ese es la atención en el nivel 3, ¿no? Pero también tenemos, no solo las emergencias llegan hasta el nivel 3, también pasan al nivel 4. En este caso, estamos hablando del nivel 4 cuando hay ya tiene que participar en el nivel 4 ya el gobierno nacional. Para que participe el gobierno nacional tiene que haber una declaratoria de estado de emergencia. En este caso, la declaratoria de estado de emergencia puede ser de dos formas, ¿no? Uno, por peligro inminente, ¿no? O por desastre, ¿sí? Sabemos cuando se da la declaratoria de estado de emergencia, es publicado en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Con decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde declara en estado de emergencia y involucra en este caso como ejecutores al gobierno regional y gobiernos locales, ¿no? Con participación de los ministerios. En este caso involucra todos los ministerios, ¿no? eh, del Estado en coordinación y supervisión del Instituto Nacional de Defensa Civil. En este caso, como lo mencionamos, el INDECI es la entidad que coordina, supervisa las acciones, ¿no? Sobre las acciones, ¿no? De la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Una vez con esa información, el gobernador de la misma forma convoca una reunión a su grupo de trabajo, su plataforma de defensa civil, a su primera respuesta y también coordina con los alcaldes, ¿no? De las áreas afectadas y el alcalde entrega bienes de ayuda humanitaria o atiende a su población afectada, ¿no? Entonces, es la organización en ese nivel de emergencia 4. Ya en el nivel de emergencia número 5 no lo voy a mostrar, eso es cuando ya hay una declaratoria de esta emergencia de nivel nacional, ¿sí? En este caso, el INDECI viene a ser el ejecutor de las acciones del desastre, ¿no? De la atención desastre. Bueno, vamos a pasar a explicarles sobre los procedimientos específicos. Como lo mencionamos, el primer procedimiento es el procedimiento de alerta. La alerta o alarma se inicia cuando tomando en cuenta los parámetros establecidos de acuerdo a la caracterización de intensas lluvias determinada por las instituciones científicas competentes o por la operación de los sistemas de alerta temprana, ¿correcto? Como sabemos que nuestras entidades tienen científicas como CENAMI, como el ANA, o también que consideramos también al INAGI, ¿no? O otros también que pueda presentarse como también GEMET, que puede haber. Entonces,
Ellos son los que a veces nos tienen que informar con sus informes técnicos y nos tienen que identificar las zonas, ¿no? cuál, en qué nivel de alerta estamos dentro de nuestra zona, ¿no? Entonces ellos han considerado, en este caso el CENAMI ha considerado que corresponde a lluvias, no los umbrales, ¿no? Umbrales de precipitación, en este caso estamos hablando de caracterización de lluvias, ¿no? Descripción de alertas. En los umbrales, si hablamos de mayor de 99 percentiles, en este caso, es extremadamente lluvioso, ¿sí? Y también hablamos de 95 y menor de 99 percentiles, en este caso muy lluvioso, y hablamos también de 90, menor de 90 y menor igual de 95, ¿no? De lluvioso. Y también hablamos de si es 75, mayor de 75 y menor igual que 90 o moderadamente lluvioso. Eh, en este caso, los niveles de alerta, hablamos de primero de alarma, en este caso si es tremendamente lluvioso, de niveles de precipitación acumuladas las 24 horas por encima del percentil 90, 99, y muy lluvioso en alerta de niveles de precipitación acumulada de 24 horas mayor a percentil 95 y menor igual a percentil 99, y lluvioso vigilancia permanente, niveles de precipitación acumulada de 24 horas mayores al percentil 95, se emite boletín e información, ¿no? Y estado normal, niveles de prestación acumulada de 24 horas mayor a percentil 75 y menor o igual a percentil 90. Se emite boletín de información, ¿no? Entonces, estos son los umbrales que lo ha considerado Senami, ya, pero sin embargo, eh, en muchos hay que tener en cuenta que además nuestras estaciones meteorológicas, que tienen que estar basadas en esto, ¿no? Generalmente a veces no tenemos. Lo que hay que hacer es de una manera artesanal, en este caso, considerado, por ejemplo, si consideramos más adelante, vamos a explicar el tema de cuando hay una lluvia pues, mayor a 25 milímetros, no en una hora, va a generar daño. Entonces, así nosotros podemos generar nuestros propios umbrales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, mayor a 25 milímetros de lluvia en una hora, pues es bastante fuerte, ¿no? Entonces, podemos organizarnos, ¿no? Eh, de una forma de que esa lluvia va a generar alarma, ¿sí? Acá también tenemos, según Senami, también ha considerado los umbrales en las crecidas de los ríos y activación de quebrada. El umbral, por ejemplo, de Crecer Río está basado en el periodo de retorno de 10 años, ¿no? Alarma, umbral correspondiente al nivel de desborde del río, en este caso puede generarse un desborde del río, basado en la siguiente, es basado en el periodo de retorno de 5 años, una alerta fuerte de valor de la crecida máxima ordinaria, y basado en el periodo de retorno de 2.3 años, una alerta moderada, un valor máximo de la serie normal, el caudal promedio diario, ¿no? Eh, Esto a veces se trabaja pues con la información hidrológica que uno cuenta, hay que hacer un estudio hidrológico de la zona para poder determinar estos cálculos, ¿no? Pero sin embargo, de manera comunitario, yo les permitiría decirles de que ustedes conocen sus quebradas, conocen sus ríos, ¿no? Y pueden trabajar de una manera que llama más observable, donde se considera, por ejemplo, esta imagen de croquis de vista frontal, ustedes conocen su cauce, pueden dibujar un cauce y pueden determinar el nivel mínimo, ¿no? del, del, del río, que en sus condiciones normales, ¿no? Como también el nivel máximo extraordinario, ¿no? Conocen sobre eso, pueden generar unos umbrales, ¿no? Y poder identificar, colorear principalmente en este caso, si se considere que este nivel máximo pueda generar desbordes, ¿no? Como también el nivel máximo de crecida, que
que es preocupante también, ¿no? Entonces, todo esto a veces hay una metodología para poder trabajar, como ustedes lo conocen, también está normado, también es sobre la huella máxima, ¿no? Cuando se tiene que trabajar la delimitación de fajas marginales con huella máxima. ¿Hasta dónde crece? Cuando se tiene que dar un desborde de río en nivel máximo extraordinario, ¿no? Pero generalmente, inclusive, hablan de una distancia, por ejemplo, de 4, de 5 metros o de 10 metros, va a depender mucho de la pendiente del terreno. ¿Sí? Bueno, también tenemos que hablar sobre protocolos de emisión de alertas y alarmas. En este caso, de acuerdo al CENAMI, lo que ha considerado es que cuando hay lluvias, en este caso lo que hace con información CENAMI, el COE, el Centro de Operación de Emergencia, emite las alertas, emisión de alertas, y esas alertas a las autoridades y a la población, ¿sí? Generalmente a través de mensajes, a través de boletines, que puede ser, ¿no? Y cuando hay crecida de ríos y activación de quebradas, en este caso, se cuenta con información, en este caso si cuenta con, con información sobre la crecida de ríos, en este caso si hay información, directamente pasa al COE local, y el COE local a través de sus módulos emiten la emisión y difusión de alarma hacia la población, ¿no? Y si no tiene, en este caso, es importante aplicar, si no tiene información, eh, la, los sistemas de alerta temprana, ¿no? Los sistemas de alerta temprana pueden ser automatizadas o de nivel comunitario, donde se considera pues a las personas, a las vigías o a los equipos automatizados que nos van a generar información, y esa información va a ingresar al centro de operación de emergencia para que puedan ellos procesar y emitir la difusión de alertas o alarmas, en este caso, si considera que, que va a generar daño a la población. Entonces, dentro de ese procedimiento se ha considerado, por ejemplo, en nuestras condiciones, ¿no? de nivel local, actividades, ¿no? La primera actividad es monitoreo y seguimiento como procedimiento, ¿no? Tenemos el monitoreo de lluvias y peligros asociados. Como indicador, por ejemplo, nosotros conocemos el incremento del caudal de ríos y drenes por encima de lo normal, ¿no? Tenemos que monitorear. Tenemos que ver con las lluvias intensas torrenciales, con más de 1 hora de intensidad, como decía, si la lluvia es mayor a 25 milímetros, ¿no? Activación de quebradas con huaicos, o no, si el canal de riego es casi lleno con un borde libre de 5 centímetros, como conocemos también, nuestros canales también se pueden desbordar, ¿ya? Inundación pluvial en viviendas y terrenos agrícolas, ¿no? Entonces, todo este responsable, por ejemplo, es de nivel comunitario, podemos dar la responsabilidad a las vigías, la persona es encargada de monitorear. Por eso que es muy importante que a nivel comunitario se organice pues, un comité comunitario de emergencias, ¿no? Donde pues, se puede delegar a una persona que haga la vigía, ¿no? El otro tema es sobre actividades sobre análisis de información. En este análisis de información se emiten los avisos, los boletines a las autoridades y población con sus respectivas recomendaciones de preparación y respuesta. En este caso, los responsables, los centros de operación de emergencia local. Y la emisión de alertas es activar las sirenas, campanas, silbatos y otros equipos cuando estamos en alerta roja, ¿no? Y proceder a la evacuación de población en riesgo hacia las zonas seguras, ¿no? En este caso, la responsabilidad de los líderes y autoridades locales, ¿no? Eso con respecto al procedimiento de alerta. Entonces, para evitar con alerta es cuando no, hemos identificado el peligro que sí va a generar daño hacia una población, y para esto hay que hacer los procedimientos, todo como digo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Monitorear. Tenemos que procesar la información y emitir la alerta, ¿no? Con todo esto estamos buscando que esa población en riesgo, ¿no? Evacúe hacia las zonas seguras y se proteja y se salva la vida, ¿no? Bueno, vamos a
pasar al segundo procedimiento de coordinación. Son acciones que deben desarrollarse en los tres niveles de gobierno para lograr una participación interinstitucional y la provisión de los servicios en apoyo a las actividades de qué? De alerta, movilización, respuesta de acuerdo a su competencia, ¿no? Entonces vamos a mencionar. Por ejemplo, si hablamos eh, procedimientos de coordinación, lo que corresponde en la fase de alerta, tenemos que hablar de manejo de información, ¿no? Lo que tenemos que es mantener enlace de comunicación permanentemente con los COEs provinciales, los COER, los radios de comunicación HF, celular, WhatsApp, correo electrónico y mensajes de texto, ¿sí? El responsable es el COE local. Los alcaldes distritales de los centros poblados, los agentes municipales, los subprefectos, teniente gobernador, brindan información oportuna en caso de emergencia, ¿no? Lo que estamos haciendo es coordinar, ¿no? Cuando se dé la alerta, ¿no? Y la información llega sea oportuna, ¿no? A nuestras autoridades. Ya cuando haya ocurrido el evento, tenemos que coordinar en el tema de respuesta. En este caso, tenemos que prever coordinaciones de logística para la respuesta. Entonces, por ejemplo, tenemos que mantener abastecido nuestro almacén de bienes de ayuda humanitaria en el primer nivel, ¿no? Mantener el stock de medicamentos en el establecimiento de salud. Responsable son las redes de salud. Mantener operativos las maquinarias pesadas, vehículos y equipos de bombeo, por ejemplo, ¿no? El jefe de logística de la municipalidad es responsable. Identificar las zonas seguras, zonas de albergue y refugios, el jefe de logística de la municipalidad. O el responsable también puede ser el jefe de la RD de la oficina de la municipalidad. Articulación sectorial. ¿Cómo tenemos que articular con otros sectores también? Es primero coordinar con el establecimiento de salud más cercano y la red de salud para la atención de heridos que pueda haber, ¿no? Podemos tener heridos también. Tenemos que ver cómo va a ser el protocolo de atención de los heridos, ¿no? Coordinar con la Dirección Regional Agraria y la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones para evaluar los daños agrícolas y las vías de comunicación, ¿no? Para esto, pues, si hablamos de daños en el sector agrícola, hay que utilizar pues, el DANSAR, igual en el tema de comunicaciones, también en la Dirección de Transportes, o con IBP provincial, se puede coordinar cómo se puede atender cuando se den los daños a las vías de comunicación, ¿no? Coordinar con las instituciones involucradas para garantizar la continuidad de los servicios públicos afectados por la emergencia, ¿no? Sin embargo, en una emergencia van a ser afectados pues, el abastecimiento de agua, ¿no? La recolección de residuos, la telefonía, energía eléctrica, labores educativas, atención de emergencia. Entonces, lo que tenemos que es coordinar con todas estas instituciones que están involucradas. Por ejemplo, si acá en Huaraz hablamos tenemos que coordinar con la EPS para que pueda abastecer con agua, ¿no? Igual con energía eléctrica, con hidrandina, ¿no? Labores educativas, con la UNGEL tenemos que coordinar, ¿no? Coordinar con la Policía Nacional y Serenazgo para garantizar la seguridad ciudadana, ¿no? Intervenciones de nivel 2 y 3 en emergencia. En este caso, tenemos que coordinar con el GORE cuando supere la capacidad de respuesta local para atender a los damnificados afectados previa evaluación de daños y análisis de necesidades con el ERAM Perú. Correcto. En la fase de movilización tenemos actividades, reuniones de coordinación, tenemos que ¿no? Convocar permanentemente a nuestro grupo de trabajo, plataforma ofensiva y primera respuesta, quien es responsable es el alcalde, ¿no? Movilización, se habla de movilización de brigadas y voluntariados, mantener activos las brigadas operativas de defensa civil y voluntariados en emergencia y rehabilitación, responsable de la plataforma de defensa civil, ¿no? Bueno, esos son los procedimientos lo he mencionado, de coordinación. Y ahora, si hablamos procedimiento ya propiamente de respuesta, la respuesta es un conjunto de acciones que ejecutan ante una emergencia o desastre o desastre inmediatamente ocurrido, así como la minimización de posibles daños ante la identificación de peligro inminente, ¿no? Entonces, hablamos de tres momentos. Un momento
la intervención inicial, ¿qué acciones tenemos que hacer? Tenemos que hacer búsqueda de rescate en el marco de autoayuda, en este caso responsable de la población organizada y entrenada, y como producto vamos a tener, ¿no?, personas rescatadas, ¿no? Tenemos que hacer primeros auxilios, ¿sí? Como producto tenemos personas atendidas, ¿no? Evacuación, con acciones, personas evacuadas. Eso es lo que tenemos que... Después tenemos en comunicación y emergencia, tenemos que comunicarnos, ¿no?, a través de nuestros comités comunitarios en emergencia. Los productos son autoridades informados en emergencia, ¿no? Y apoyo solidario, en este caso tenemos que hablar de personas protegidas. ¿Ya? Y la evaluación de daños y análisis de necesidades, en este caso tenemos que hacer, una vez conocido la emergencia, tenemos que hacer una evaluación rápida. Tenemos que hablar, en este caso la responsabilidad son los gobiernos locales. Y como producto vamos a lograr que sea registrado en el SIMPAR. Tenemos el otro momento, la primera respuesta, cuando nosotros tengamos personas desaparecidas, personas atrapadas, no tenemos que ya propiamente las instituciones que pertenecen a la primera respuesta son los que primero tienen que asumir la responsabilidad en la búsqueda de rescate de personas no desaparecidas, en este caso primera respuesta, y como producto tenemos personas rescatadas. Atención prehospitalaria en la zona de emergencia, responsables del establecimiento de salud, ¿no?, y pacientes atendidos. Control y seguridad de la zona de emergencia para facilitar las entidades de primera respuesta, Policía Nacional, responsable con producto en zona de emergencia, cuenta con seguridad, ¿no? Evaluación de daños y análisis de necesidades, en este caso hay que hacer el empadronamiento familiar y su medio de vida. Tenemos al responsable de los gobiernos locales y el producto en el registro SIM. ¿Sí? Bueno, el otro momento tenemos la respuesta complementaria que tenemos que hacer como acción, instalación de albergues para atender a los damnificados. ¿Sí? Como saben ustedes que los damnificados es que ya no tienen techo, ¿no? Entonces para ellos es importante instalar un albergue. ¿Sí? Entonces lo que buscamos es que ese albergue sea instalado. Atención hospitalaria, cuando tenemos que ver con la atención de heridos, ¿no?, de personas que han sido afectadas, entonces responsable del sector salud, personas atendidas, ¿no? Clasificación y atención y entrega de víctimas. En este caso, si tenemos personas que han sido fallecidos, también tenemos la responsable de Fiscalía de Prevención del Delito. Y como producto tenemos víctimas identificadas, ¿no? Evaluación de daños y análisis de necesidades preliminar, en este caso tenemos que ya hacer propiamente el EDAN, la responsabilidad de los gobiernos locales y el producto es en el registro SIM. O sea que todo lo que hagamos en el EDAN tenemos que pasarle al SIM, ¿no? Administración y distribución de bienes de ayuda humanitaria a los damnificados y afectados, ¿no? Responsabilidad de los gobiernos locales y entrega de bienes de ayuda humanitaria. Dotación de agua para consumo, gobiernos locales y el EPS, o también puede ser de los HAS. También hay que considerar que en algunos distritos no tienen, o provincias, casi la mayoría tienen HAS, ¿no? Entonces también considerar ellos como producto sería distribución de agua, ¿no? Y restablecimiento del servicio básico, gobiernos locales, EPS y de Andina, ¿no? Servicio básico restablecido. Y restablecimiento de la transibilidad, la gerencia de infraestructura, EIP, vía restablecido, ¿no? Entonces ya hemos trabajado la parte de respuesta, ¿no?, contando que tengamos que atender primera atención a las víctimas, ¿no?, a los heridos que tiene que ver, a las personas. El otro es la atención con bienes de ayuda humanitaria a la población y seguidamente a lo que son infraestructura pública. ¿Sí? Bueno, tenemos algunas responsabilidades del gobierno locales, en este caso ante peligro inminente o la ocurrencia de emergencia. Tenemos que priorizar el seguimiento de los pronósticos, avisos y alertas del CENAMI por las lluvias intensas y peligros asociados, ¿no? Estoy hablando cuando hay
haya identificado, haya una información técnico por peligro inminente. ¿Qué tenemos que hacer también? Es, como gobierno local, difundir los avisos meteorológicos y recomendaciones a la población relacionadas con las lluvias intensas y peligros asociados en su jurisdicción, ¿no? Porque si nos dice Senami va a haber lluvias intensas, ¿no? Estamos en alerta roja, lo que tenemos que es comunicar a nuestra población para que también nuestra población esté preparada y pueda organizarse y prever las condiciones para que pueda evitar algún daño, ¿sí? Tenemos que tenemos que hacer coordinar con los ANAS para identificar los puntos críticos ante inundaciones por desborde del río, ¿no? Sin embargo, el ALA ya tiene identificados los puntos críticos, pero sin embargo, es importante la coordinación para poder eh, que esas zonas críticas puedan ser consideradas y puedan ser monitoreadas, ¿no? Formular el informe de estimación de riesgo por peligro inminente, ¿no? Entonces, es importante que este documento nos va a permitir, ¿no? Conocer no solamente el peligro, sino también que llama las vulnerabilidades, el nivel de riesgo, ¿sí? Elaborar un plan de acción para reducir los riesgos. O sea, que una vez que ya tengamos nuestro informe de estimación de riesgo por peligro inminente, tenemos que ya implementar ese plan de acción, ¿no? ¿No? Con medidas estructuradas y no estructurales de reducción de riesgo. Correcto. Entonces, esa es la responsabilidad de los gobiernos locales. Con respecto a la ocurrencia de emergencia, ¿qué tenemos que hacer? Realizar una evaluación de daños y análisis de necesidades y consolidar el EDAN en su jurisdicción. Informar al COER sobre los daños y necesidades y las acciones de respuesta ejecutadas. Distribuir de bienes de ayuda humanitaria a la población damnificada y afectada. En el manual EDAN se cuenta pues con una tabla de las cantidades recomendadas para atender a la población, tanto a la población damnificada y afectada, ¿no? Con bienes de ayuda humanitaria. Realizar acciones inmediatas y necesarias para atender a la población en las zonas afectadas con el apoyo de la Plataforma de Defensa Civil y en coordinación con los sectores involucrados, ¿no? Promover la participación de la población en actividades de respuesta en el marco de la autoayuda, ¿no? Entonces, este, este, la autoayuda es muy importante, es cuando a veces nuestro distrito está bastante, nuestra municipalidad está bastante lejano de los centros poblados. Entonces, la primera respuesta en este caso son las personas solidarias, los de la comunidad, donde puedan generarse esa autoayuda a las personas que han sufrido daño, ¿no? Entonces, es importante que se coordine también y se promueva la participación de esa comunidad para atender emergencias. Movilización de brigadas operativas de emergencia y convocar a los voluntariados verdes, ¿no? Y recuperación de los servicios públicos básicos. Correcto. Bueno, finalmente tenemos la movilización. La movilización comprende las acciones que deben ejecutar los gobiernos regionales, gobiernos locales, de acuerdo a su competencia y en coordinación con las personas naturales y jurídicas de su jurisdicción para la utilización de los recursos, bienes y servicios disponibles en beneficio de la población. ¿Qué tenemos como procedimiento? Participación de los voluntariados en emergencia y rehabilitación, porque son un recurso humano que puede haber, ¿no? Movilización de brigadas también, ¿no? A la zona de emergencia. Movilización de maquinarias, cargador frontal, volquetas a la zona de emergencia para dar continuidad en primer lugar, el servicio de transitabilidad de las vías, ¿no? Tenemos que movilizar herramientas para limpieza de canales, ¿no? Vías que pueden ser afectadas, traslado de materiales para rehabilitar la infraestructura pública afectada, ¿no? Y finalmente, una vez culminado la atención de emergencia, lo que hacemos es la desmovilización, mejor dicho, repliegue de recursos materiales y capital humano, ¿no? Cada uno con su responsabilidad, ¿no? Bueno, como logística para la respuesta tenemos nosotros, todos los gobiernos locales, ¿no? Deben contar pues con un almacén. Estos almacenes que corresponde a bienes de ayuda humanitaria que debe ser indispensable para atender a la población damnificada y afectada. Sin embargo, también deben contar con algunos materiales
para atender, que llama, caso que ocurra pues daños a los servicios básicos, ¿no? Contar con vehículos y o maquinarias, ¿no? Y un recurso humano, como hablamos también de las brigadas, ¿no? Las brigadas operativas, en cada institución debe, debe haber, debe haber una organización de la conformación de las brigadas operativas. Eh, y a nivel comunitario lo que tenemos que es promover el voluntariado en emergencia y rehabilitación. Ellos son los que nos vamos a tener el apoyo de esto cuando tenemos que atender una emergencia, ¿no? Y en base al análisis que contamos, lo que tenemos que es analizar eso y podemos proyectar qué necesitamos, en este caso, qué recursos requerimos, ¿no? Entonces tenemos que hablar de maquinaria pesada y equipos y vehículos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hablar, ¿qué necesitamos? Un cargador frontal para atender una emergencia. Si no tenemos, pues hay que prever un recurso, ¿no? Para poder, que llama, alquilar, ¿sí? O una excavadora, una retroexcavadora, un volquete, una motobomba, por ejemplo, puede ser que todos los años pues inundan nuestras vías, necesitamos una motobomba necesaria, ¿no? Entonces, si ustedes esa motobomba lo pueden llamar, considerar dentro de su presupuesto, dentro del plan de contingencia, como compra o como alquiler. De igual manera puede ser como cargador frontal, por ejemplo, cuántas horas máquinas, por ejemplo, yo tengo un tramo crítico que pueda para limpiar una vía, que todos los años ocurre. No puedo considerar pues 8 horas, 10 horas, máquinas y considerar un presupuesto para atender tener ya mi presupuesto para alquilar maquinaria, un cargador frontal, o puede ser un borquete también, ¿no? Para poder retirar esos materiales. Entonces, tenemos que considerar así, en cuanto al presupuesto. Hidrojet también generalmente para succionar el agua, por ejemplo, cuando se presentan inundaciones, es importante de que esos equipos tengamos también y tenemos que prever como alquiler, ¿no? Generador de energía eléctrica, por ejemplo, es importante, a veces no tenemos energía eléctrica y tenemos que considerar, ¿no? Como bienes de ayuda humanitaria, tenemos que hablar también de nuestro almacén, por lo menos debe tener, pues, eh, corresponde a los cinco elementos, componentes, ¿no? Techo, abrigo, enseres, alimentos y enseres. Si hablamos de techo, tenemos que tener calaminas, principalmente para el tema de las lluvias, ¿no? Calaminas, plásticos tener, ¿no? En abrigo, frazadas, ¿no? Colchones que ponen, y enseres, por ejemplo, a veces se presentan, pues, cuando se dan los huaicos, a veces se lleva todo, hasta las ollas, los platos, desaparecen, ¿no? Cuando se activan las quebradas y hay muchas viviendas que están muy expuestas a los cantos de los ríos y ya pierden, pues, pero hay que atenderlo con bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces es importante tener esos seres. Alimentos, de igual forma, ¿no? Cuando se pierden todos las viviendas, se pierden los cultivos, en este caso los alimentos indispensables, entonces tenemos que prever de alimentos, ¿no? Alimentos crudos, ¿no? Generalmente los alimentos, para la compra de los alimentos, se considera, recomendamos mejor es que eh, cuando se dé la emergencia, ustedes se pueden declarar en situación de emergencia y puedan ¿no? hacer la compra inmediatamente, ¿no? La adquisición a través de las compras directas, ¿no? Las herramientas también importantes para limpieza de canales, de vías que pueden tener. El recurso humano, como requerimiento, tenemos que ya tener nuestras brigadas operativas. Por ejemplo, la municipalidad tiene que tener la brigada operativa. Eso es de manera obligatoria. Y ustedes como municipalidad tienen que promover el voluntariado en emergencia y rehabilitación, ¿no? O sea que hay mucha gente que quiere colaborar con atender las emergencias y esto va a permitir de que se tenga que, que empadronar a esos voluntariados. Y nosotros estamos dispuestos para darle una capacitación también al tema de voluntariado, ¿no? Es cuestión de coordinación y lo solicito. Bueno, finalmente nuestro plan de contingencia debe tener pues un directorio telefónico, de identificar las zonas, identificación de zonas de albergues,
¿no? En qué zonas se tiene que instalar un albergue, ¿no? Un mapa con rutas de evacuación, zonas seguras, protocolo de comunicaciones también, ¿no? Queríamos traer un protocolo de comunicación como de nivel comunitario, como uno puede lograr esa comunicación, ¿no? En beneficio de la población. Por ejemplo, si hablamos de una vigía, que es la persona quien monitorea, ¿no?, al peligro, si confirma la alerta, en este caso, sí, tenemos la alerta amarilla, ¿no?, la alerta naranja y la alerta roja. Lo que hace es que si es alerta roja, amarilla, inmediatamente igual comunica al COE. ¿Y el COE qué hace? Emisión de avisos, ¿no? Aviso o boletines. Igual, si es alerta naranja, emisión de alerta, ¿no? Y si es alerta roja, el líder, en este caso, la zona, pues en la zona pues está el líder, ¿no? En un centro poblado. Entonces, lo que inmediatamente es, coordina con el líder y debe activar la alarma. En este caso, si se presenta pues, una información alterada, ¿sí? Lo que queremos es de que la información que debe llegar hacia la población debe ser lo más corto posible y en el tiempo más rápido. Y esa información sea para salvaguardar la vida de la persona, ¿no?, que están en riesgo. Bueno, con esto les agradezco su atención. Más bien, muchas gracias. Si tuvieran consultas, estamos a disposición y para responder. Muchas gracias. Ya, ¿no? Bueno, vamos a responder algunas preguntas que están en el chat. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Chile. Clara Rodríguez dice, ¿qué profesional es el que está capacitado para la elaboración de dicho plan de contingencia por lluvias intensas y peligros asociados? Señores, como hemos conversado, el plan de contingencia se trabaja con un equipo técnico. El equipo técnico de diferentes disciplinas, de diferentes profesiones, van a participar. No solamente que participen en la formulación del plan de contingencia los profesionales, sino también que llama un líder, ¿no? Una autoridad puede participar para que pueda, que llama, eh, tener su experiencia, su convivencia, y puede hacer algunos aportes en este caso, por ejemplo, en los procedimientos que puede ser, ¿no? Por ejemplo, en la determinación de los peligros, sí puede haber, ¿no?, profesional que pueda mejor, con mayor precisión determinar un escenario de riesgo, ¿sí? Y para esto, pues, hay que determinar que hay que hacer el trabajo de campo, no solamente es de gabinete, ¿sí? A ver, ¿qué más por acá? Los materiales, sí, le vamos a enviar por correo, ya de acuerdo al registro de asistencia. El plan de contingencia sería 2021-2022, correcto. El plan de contingencia, lo que van a formular ustedes va a ser 2021-2022, ¿sí? Y debe ser aprobado con resolución de alcaldía. ¿Alguna otra consulta? Estamos abiertos, estamos para poder atender. Bueno, señores, señores funcionarios, señores alcaldes, bueno, de los gobiernos locales,
Le pedía es de que sí o sí ustedes tienen que contar con este instrumento porque no, hemos tenido una reunión, en este caso con la Fiscalía, después con la Defensora del Pueblo, de que ustedes tienen que contar con este instrumento para que puedan estar, que llama, ya contar con todos los recursos necesarios para atender la emergencia. Si no tienen este instrumento, posiblemente les van a exhortar por incumplimiento y ustedes saben que una omisión de funciones también trae la responsabilidad a los alcaldes, ¿no? Que puedan ser sancionados, ¿no? Entonces, hay que hacer este documento, este instrumento. Nosotros estamos dispuestos a poder apoyarles, brindando la asistencia técnica, ¿ya? Y bueno, el plazo de la entrega de este documento, vamos a ponerle, igual les vamos a hacer llegar con referencia a esta capacitación, de que debe ser, por lo menos a este fines de noviembre, ya deben contar con un plan de contingencia ante lluvias intensas, ¿no? Que va a ser importante de que en este tiempo ustedes inmediatamente, ya conforme su equipo técnico, ya conocen los sitios, las zonas críticas más recurrentes donde puedan trabajar, ¿no? Qué acciones a intervenir en esa zona, ¿no? Hay que entender que nuestro plan de contingencia es ante la ocurrencia de un peligro inminente, ¿no? O la ocurrencia de una emergencia, ¿sí? No hay que pensar obras de prevención, hacer un plan de prevención o reducción de riesgo, sino hay que es ante la ocurrencia de un inminente, ¿sí? O cuando ocurre una emergencia. A ver, ¿qué dice Hugo José Grospano? Buen día. Si no cuenta con personas capacidades, personas de perfil, ¿cuál sería el mecanismo? Ya que en nuestra universidad San Cristóbal de Raján, el personal es el mínimo. Eh, para eso estamos, bueno, en la municipalidad de un municipio pequeño, del distrito, de un distrito, ese es generalmente todos tienen un ingeniero civil que conoce bastante ¿no? de la zona de poder que llama caracterizar, de generar un escenario. O sea que todo lo que ustedes pueden hacer de acuerdo a sus recursos disponibles, de acuerdo a sus alcances, de acuerdo pues al documento, a la guía que nosotros les hemos alcanzado, ustedes pueden formular su plan de contingencia. No queremos un documento o una Biblia, señores. Queremos que nuestro plan de contingencia sea operativo, que se aplique, que sea, mejor dicho, los pasos a pasos, los procedimientos que nos va a permitir conllevar qué es lo que tenemos que hacer. Mira, en la experiencia en muchos planes de contingencia que han presentado generalmente, pues nos traen pues un tomo pues de 200, 300 hojas. No es un instrumento operativo. Yo para poder ver es toda panca. Señores, tenemos que nuestros planes de contingencia tienen que ser concisos. Conocemos la parte del escenario que nos va a permitir un poco más ampliarnos todo esto y acá conocerlo, hacer nuestros mapas, todo. Inclusive ustedes pueden ser un mapa comunitario que le va a permitir dónde se presenta, qué nivel de riesgo está en esa zona, ¿no? Entonces, con esos mapas de riesgo pueden hacer ustedes un plan de contingencia de la zona que pueda ser afectada. No necesitamos todavía utilizar pues un ArcGIS ¿no? En esto. Algunos que sí conocen, bueno, sería bueno que se presente también en ArcGIS, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos que trabajar ya, señores. Nos queda todo este mes de noviembre y hay que trabajar nuestro plan de contingencia, ¿sí? Con los recursos disponibles que tenemos. Y ustedes tienen que prever para el siguiente año, o sea que ya por lo menos en enero ustedes tengan que conocer qué recursos necesitan, qué recursos les falta, tanto de materiales, de maquinarias, equipos que tienen que considerar en el presupuesto. Para esto, ustedes tienen el alcance, ¿no? De los programas presupuestales 068, ¿no? En los programa presupuestal 068, ustedes hay los productos de sistema de alerta temprana, hay para la compra de bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Hay para comprar equipos, ¿no? Para alquilar maquinarias. Entonces,
todo eso es lo que nos va a garantizar nosotros que tenemos que implementar y tener todo listo, ¿no? Para estar preparados para enfrentar una emergencia, ¿no? Entonces, sin la plata, mejor dicho, no vamos a poder hacer nada. Lo que tenemos que es prever los recursos y ponerle qué necesitamos en este nuestro plan de contingencia. A ver, pasamos, a ver, dice Daniel, a ver, Daniel, primero, Manuel Risco dice, presenta el plan de contingencia al dice, sí señor, tienen que presentarnos a nuestra dirección eh, el documento de plan de contingencia más la resolución de aprobación del plan de contingencia. ¿Sí? Queremos que nos envíen de manera electrónica, no queremos físico todavía, ¿no? Solamente nos envíen documentos en digital. Tenemos acá a Daniel Arturo Aguilar. Buenos días, Wince. Si no existen estaciones de monitoreo cercano en mi jurisdicción, ¿cómo puedo hacer mi análisis? Como les mencionaba, ustedes propiamente, si conocen su territorio, conocen sus quebradas, sus ríos, ustedes pueden hacer su propio, se llama, umbrales, como conoce, por ejemplo, ¿no? Determinamos la huella máxima. Por ejemplo, si determinamos un cauce de un río, ustedes pueden conversar con las personas más antiguas y poder indicar hasta dónde, pues, un evento extremo se presentó y cuál es la altura, por ejemplo, ¿no? La altura del nivel del agua que ha llegado y con ese máximo se desborda. Y para ustedes es una alerta en este caso. Si llega a ese nivel de altura, es prácticamente ya pasaríamos una alerta roja, ¿no? La acción sería de alarma, ¿no? De alarma a la población. Si está un poquito más abajo, lo pintamos de color amarillo, ¿no? Ya corresponde pues de que es una alerta amarilla y hay que tomar todas las previsiones, ¿no? ¿Sí? Y si es en condiciones normales, ya continuamos con el monitoreo, ¿no? Bueno, también algunos que tienen estaciones más cercanas para sus análisis, por ejemplo, en el web, en la página del CENAMI, hay pues estaciones, por ejemplo, más cercanas que puede haber en la región Ancash, ¿no? Esa información es de acceso libre, todos pueden ingresar y puedan generar. O también algunos pueden hacer un modelamiento, ¿no? Se pueden utilizar un modelo de inundación, ¿no? Que va a permitir determinar las zonas inundables por el tema de desborde de los ríos, ¿sí? Ustedes pueden tener otros programas, también pueden hacerlo, ¿no? ¿Ya? Pueden utilizar pues varios programas de inundación, ¿no? El ECRAS también hay, ¿no? Entonces también el IBER también, ¿no? Entonces puede ser modelamiento de inundación, ¿sí? Entonces, y así le va a permitir determinar cuáles serían las zonas más inundables. Ya hay maneras para poder hacer, solamente hay que tener un poco de voluntad y que llama interés y nosotros igual estamos a disposición para poderle darles el apoyo, nos llaman ya para poder coordinar. Eh, ¿Hay un plazo definido para la presentación, señores? Sí, como les vuelvo a recalcar, el documento de plan de contingencia, la presentación será a fines de noviembre, máximo. Ya hay que acelerar esto. En 2 semanas podemos trabajar el plan de contingencia, ya tenemos nuestro plan de contingencia, ¿no? Entonces, estamos dando todas las pautas para que ustedes tengan de una manera, no todavía que no tenga un profesional experto en esto para que haga, sino hay que utilizar los recursos que tengamos, que estén a nuestros alcances y que tengamos nosotros prever los recursos, ¿no? Presupuestales para la compra de bienes de ayuda humanitaria, tengamos recursos para alquilar maquinarias, ¿no? Para capacitar a los voluntariados, ¿no? Capacitar a las brigadas, ¿no? Entonces,
esos dos tenemos que hacer discusión hacia la población vulnerable. Por ejemplo, si tenemos nuestro plan de contingencia, que todos los años ocurre, ya tenemos que ir capacitando las zonas, pues en la zona colocar las señaléticas, colocar las zonas señaléticas de rutas de evacuación y zonas seguras, ¿no? Eh, Todas esas cosas lo podemos hacer a nuestro alcance, ¿no? No hagamos un documento muy complicado, hagamos un documento que sea operativo, ¿no? Que tenga pocas hojas, que no tengan más de 100. Mínimo, pues, un máximo será pues, de 30 hojas, ¿no? O ya 50, pues, máximo, pero no más, pues, señores. Si no, vamos a pasar leyendo, leyendo y no vamos a tener. No nos pongan, pues, definiciones, eh, copiar información de otros textos y pegar, no. Hay que hacer de una manera que sea entendible, que sea lo más fácil y que lo entiendan todos, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, señores, ustedes, bueno, les agradezco su participación de ustedes. Bueno, yo soy el ingeniero Silvestre Quito Broncano. Mi teléfono es 9500924473. Yo soy el especialista en gestión de riesgo de acá del INDECI, ¿no? De igual manera, mi compañero es Siriaco, Rosas también. Estamos dispuestos para poder apoyarles, darles la asistencia técnica, ¿no? De igual manera, si no hay más participación, más bien agradecería si todos puedan activar su cámara y para tomarnos una foto de clausura, ¿sí? Y los que no sean registrados, su asistencia, por favor, registrar nuevamente en el enlace del chat, ¿no? ¿Sí? Gracias. Más bien, a ver, Eder, si nos puedes apoyar con la captura de imágenes, por favor, todos. ¿Sí? A ver, un momentito. Uno, dos, tres. A ver, ok, gracias. ¿Listo? Ya. Señores, muchas gracias, señores, por su participación. Estamos a su disposición para cualquier coordinación y apoyo que tenemos que dar. Muchas gracias. Hasta la próxima.